Queremos simplificar las expresiones radicales dadas que incluyen raíces cuadradas, y veremos expresiones como esta al utilizar la fórmula cuadrática. El primer paso será simplificar la raíz cuadrada, así que en este caso queremos simplificar la raíz cuadrada de 32. Recuerda que esto se simplificará si contiene cualquier factor cuadrado perfecto. Bien, 32 hexasiemens igual 16 por 2 y 16 un cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de 16 igual 4, esto simplifica a la raíz cuadrada 2. Recuerda, si no reconocemos nuestros factores de puntuación perfectos, siempre podemos escribir la factorización primera de 32. La factorización principal de 32 hexasiemens realmente 5 factores de 2. Cada vez que tenemos dos factores iguales tenemos un cuadrado perfecto, así que aquí hay un cuadrado perfecto y aquí hay un cuadrado perfecto. Recuerde simplificar esto, tomamos un factor de cada grupo. Esto simplifica a dos factores de 2 exteriores, que es igual a 4 y dejamos con la raíz cuadrada de 2. De cualquier manera se simplifica a 4 o raíz cuadrada 2. Para que puedan escribir esto como 8, 4 raíz cuadrada 2, dividido por 4. Ahora necesitamos tener cuidado en este próximo paso. No podemos simplificar este 8 y este 4 porque no podemos simplificar a través de este caso, subtracción. Así que hay dos maneras de simplificar esto correctamente. De una manera, desde que estamos dividiendo por un binomial debemos dividir cada término en el numerador por 4. Para que podemos escribir esto como 8 dividido por 4, 4 raíz cuadrada 2 dividido por 4. Bien, 8 dividido por 4 es igual 2 y aquí 4 simplifica a 1. Así tenemos, raíz cuadrada 2. Así que esto simplifica a 2, raíz cuadrada 2. La otra manera de simplificar esto correctamente sería tomar este formulario aquí, y factorar el mayor factor común del numerador. El factor común más grande sería 4, por lo que podríamos escribir esto como 4x la cantidad 2, raíz cuadrada 2 y luego dividir por 4, y en esta forma desde que este 4 se adjunte por multiplicación. Podemos simplificar este 4 y este 4 dejándonos con la raíz de 2 cuadrados 2. Aviso como el resultado es el mismo. Prefiero el primer método de simplificar escribiendo esto como dos fracciones, pero este método también es válido. Pero a veces, los resultados pueden ser en una forma diferente que veremos en el segundo ejemplo. Otra vez, el primer paso aquí es simplificar la raíz cuadrada de 54. Bien, 54 es igual a 9 por 6. 9 segundos un cuadrado perfecto. La raíz cuadrada de 9 hexasiemens 3, y la raíz cuadrada de 6 no se simplifica. Otra vez, si necesitamos, podemos escribir la primera factorización de 54. Tenemos un factor de 2 y 3 factores de 3. Aquí hay un factor de puntuación perfecto que de nuevo se simplificaría a 3 raíz cuadrada 6. De esa manera podemos escribir esto como 12, 3 raíz cuadrada 6. Dividido por 6. Y otra vez, no podemos simplificar las 12 y las 6 aquí porque no podemos simplificar a través de la adición o restricción. Así que un método es dividir esto en dos fracciones. 12 dividido por 6, 3 raíz cuadrada 6, dividido por 6 y 12 dividido por 6 hexasiemens igual a 2. Aquí los 3 simplifican a 1, los 6 simplifican a 2. Así que esto simplifica a raíz cuadrada 6 dividida por 2. Ahora vamos a ver el segundo método, y esto nos dará una forma diferente de la expresión simplificada. Mirando de nuevo solo el aviso de numerador como hay un factor común de 3. Así que podemos escribir esto como 3x la cantidad 4, raíz cuadrada 6 dividido por 6 que podemos escribir como 3 por 2. En este formulario, podemos ver que hay un 3 que se simplifica aún dejándonos con 4, raíz cuadrada 6 dividida por 2. Así que es considerado simplificado, y aviso como no se parece al igual que la expresión en azul. Esto es aceptable pero solo para verificar que es lo mismo, tenemos que dividir en dos fracciones donde tenemos 4 2, raíz cuadrada 6 2 aviso como esta primera fracción simplifica a 2. Entonces, esto es porque algunas veces puede haber un poco de confusión al simplificar expresiones como esta. Estos dos formularios se consideran simplificados aunque miran un poco diferente. Tenga en cuenta esto cuando aplique la fórmula cuadrática.